Muchas gracias a todos ustedes que se han conectado el día de hoy, ¿verdad? Para mí siempre es un honor y un placer, pues, presentarle algunos resultados que he podido encontrar en mis análisis en esta última semana. Porque el sector de las microempresas ha sido un sector, pues, que ha tenido muchas regulaciones, es decir, ha sufrido regulaciones en los últimos años, ¿verdad? Y desde la creación de la primera ley de fomento en el año 2011, pues, han ido avanzando en ese bregar. Y pues aunque no es un tema de prevención de lavado, pues a mí me gustan las microfinanzas, trabajé en ellas, ¿ya? Mucho tiempo. Mi último trabajo fue en una institución financiera como gerente regional. Y entonces, desde el punto de vista, desde que prácticamente de que me retiré de trabajar para instituciones, pues he seguido siempre monitoreando cómo está el sector, ¿verdad? Un sector bastante sui generis, muy particular, y el día de hoy pues he conseguido algunas, digamos, información que está en la página de la CONAMI, y a partir de ahí pues utilizando una guía del Banco Interamericano del Desarrollo Económico, vamos a ver y a extraer información que puede ser relevante para ustedes que tal vez están muy bien vinculados al tema de las microfinanzas, y podamos compartir pues estos resultados y que ustedes tengan una visión, ¿verdad? De hacia dónde se dirige al cierre del año, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Es una presentación que es aproximadamente de unos 45 a 50 minutos, ¿verdad? Es una presentación rápida, porque todavía no estamos en el cierre, es más o menos un intermedio entre ya el recorrido hecho en estos últimos 10 meses, cuando ya faltan dos para terminar el año, ¿verdad? Entonces, para mí, como les digo, es importante presentárselos para compartir, ¿verdad? Información. ¿Mm? Entonces veamos un poco, primero, siempre que analizamos un sector, vemos cuáles son las características de este sector. Ya les decía que Konami, por ejemplo, fue instituida, ¿verdad? O fue formada hace 13 años. Sin embargo, el sector de la micro y la mediana empresa no tiene ese tiempo de duración, tiene muchísimo más. Sin embargo, el tema de regular la actividad con normas prudenciales, ¿verdad? Porque básicamente hasta, digamos, en ese sentido hemos llegado ahí y se sigue, digamos, eh, reformando para establecer las normas prudenciales, ya sea para todo lo que sea la intermediación financiera. Es un secreto a voces que el próximo año Konami va a regular a los prestamistas individuales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va digamos, a crear esa dinámica? ¿Cuál va a ser la reforma importante de la ley 976 para poder insertar a las personas naturales como prestamistas regulados prudencialmente por la Comisión Nacional de Microfinanzas? Entonces, antes, como les decía, de empezar este tema a verlo bien, primero analicemos qué nivel de madurez tiene el sector de las microfinanzas en Nicaragua. Mucho se discute eso, ¿verdad? Entonces veamos aquí las características que existen desde el punto de vista de estrategia, digamos, de empresa, para analizar sectores. ¿Será un sector nuevo o un sector emergente? Bueno, veamos cuáles son las características que tiene un sector nuevo. Existe fuerte incertidumbre tecnológica. Las tienen las instituciones de microfinanzas, las 58 que están, digamos, reguladas y reportan. Yo creo que sí. Hay una fuerte incertidumbre en tecnología, ¿verdad? No todos los procesos están automatizados. La mayor parte de los procesos son manuales. Existe una fuerte incertidumbre estratégica también, porque la mayor parte de los directivos
son personas que han ido aprendiendo con el correr de la actividad económica, pero muchos de ellos no tienen estudios especializados en estos temas, ¿verdad? Son pocas las instituciones, tal vez la más grande, las que se han dedicado básicamente a preparar a su gobierno corporativo para que puedan, digamos, tener una visión estratégica. ¿Y por qué decimos esto a veces? Porque vemos la visión y la misión de las instituciones y a veces son muy parecidas o son muy cortas. Y una visión de ese tipo, pues ahí también dice de qué nivel de profundidad de conocimiento puede tener el gobierno corporativo, ¿verdad? Después dice, empresas competidoras se van regulando a medida que el sector va madurando también. Los costos iniciales son altos, efectivamente, ¿verdad? Tanto en el tema del patrimonio, que ahora está en un monto de 7.7 millones, como también impulsar la estructura interna, tener un oficial de cumplimiento, tener un auditor interno. Y es decir, todos estos procesos de controles internos pues cuestan y son costos iniciales altos. Y también el acceso de recursos tecnológicos y financieros y humanos limitado. Efectivamente es una, digamos, eh, industria que si usted revisa muchos de ellos en sus formatos, pues adolece de información importante y también dentro de la revisión de la evaluación socioeconómica y financiera de las pequeñas y medianas empresas, los cruces de variables a veces son muy exiguos o muy limitados. Se usa muy poquísimo el razonamiento a través de el uso de fórmulas financieras y prácticamente la decisión de la financiación es cualitativa en los comités. Y esto lo digo porque lo he experimentado, pues en la última institución estuve 7 años y participaba prácticamente a diario en comité de crédito. Entonces, tomando en cuenta esto, fíjense que existe una fuerza, a pesar de que está este proceso de regulación desde el año 2011 con sus reformas, leyes y circulares, pues todavía pareciese que estamos sentados como un sector emergente. No ha desarrollado todo su potencial, ¿verdad? Entonces, hay que ver si existe una combinación de los tres sectores o realmente tenemos bien identificado cuál es la característica del sector microfinanciero en Nicaragua. Porque es un sector que aporta a la economía, ¿verdad? Entre el 2,5 y el 3% del PIB, ¿verdad? Aporta, digamos, en temas de financiamiento, en temas de financiación. Entonces, es un sector importante porque además genera empleo. Son casi 500,000 de préstamos. Y si a eso le ponemos el impacto social, que en Nicaragua anda por 4 personas, en promedio la familia, estamos hablando de 5 por 2, 2 millones de personas directamente eh, afectadas en temas de mejor calidad de vida, de mejor condición, etcétera. Entonces, veamos que existen, por lo menos cumple como un sector nuevo emergente varias de las características. Luego nos vamos al sector en crecimiento. ¿Qué es un sector en crecimiento? Bueno, es un sector, es aquel que muestra tasas positivas y ascendentes. Sí, las muestra, ¿verdad? Sin embargo, esas tasas positivas no siempre llevan la misma característica de crecimiento, ¿verdad? Y cuando comparamos variables, por ejemplo, como el crecimiento de la cartera y el crecimiento de las utilidades, entonces esas variables no siempre llevan esta misma correlación. Es decir, a veces crece tanto la cartera y ahí es donde nos damos cuenta que hay deterioro, porque los resultados del ejercicio no crecen de la misma manera. Entonces van aparte. Y ahí, aunque desde mi punto de vista, en quienes reportan a la Comisión Nacional de Microfinanzas, a veces pueden haber unos sesgos que uno se encuentra con indicadores de gestión de riesgo bajos, pero cuando ya hace el comparativo, como eso que les dediqué, ese crecimiento, manteniendo los gastos operativos, ¿verdad? Y los gastos financieros casi de la misma manera o por lo menos dentro del mismo rango,
pero el gasto de provisión se aumenta y eso es deterioro. Y la otra limitante es que no tenemos información del saneamiento que hay por instituciones. Ese dato no se puede conseguir. Entonces ahí nos damos cuenta con ese cruce que hacemos. Gastos de administración, gastos operativos están iguales. El financiamiento, los gastos financieros están iguales, pero la provisión va hacia arriba. Sabemos que hay un deterioro, aunque en la clasificación de crédito nos digan que las tasas de cartera en riesgo están por debajo de lo estimado, porque se pueden hacer cruces. Por eso estoy trayendo a colación la metodología del BID que establece 4 aspectos fundamentales para determinar cómo se comporta una cartera, ¿verdad? Y luego dice que la intensidad competitiva es relativamente baja. En este caso de las características del sector en crecimiento, podemos decir que el primero lo cumple, porque muchas instituciones tienen altos crecimientos en tasas de crecimiento, por ejemplo, pero otras no. Pero la mayor parte sí, existe una fuerte probabilidad, al menos ya la calcula en un 95% de que exista una factibilidad de crecimiento. Entonces, sí es posible que tenga, digamos, esa característica. Lo que no, digamos, encaja aquí es que la competitividad es relativamente baja. En los últimos años hay un tema en esta metodología que se llama productividad. Y la productividad se ha frenado, ¿verdad? En el número de créditos por el personal en una tasa muy baja a nivel latinoamericano. Entonces podemos decir que ese no lo cumple y estamos más como asentado al tema del sector nuevo y emergente. Característica del sector maduro. Los sectores maduros se caracterizan por estabilidad. No somos en el tema de las microfinancieras un sector estable, porque hay mucha rotación de instituciones que salen y que entran. El año pasado más de 15 instituciones salieron de la regulación, pero están entrando otras. Entonces, desde esa característica no podemos decir que ya el sector ha entrado a un proceso de madurez, ¿verdad? Y bueno, dice aquí que se caracteriza por la ausencia de crecimiento, tampoco. Es decir, el sector no muestra expectativa futura y su tasa de crecimiento se estanca. No, esa característica no va con este sector. Luego dice, hay una fuerte estrategia competitiva de diferenciarse o de liderazgo en costo. Son destellos en esta característica. O unas compiten por diferenciarse de la otra, aunque sus tasas de interés sean más altas, o otras trabajan en función de la tasa de interés, ¿verdad? Y vamos a ver el tema de las tasas. Y luego existe la estrategia de diversificación de productos. Casi todas llevan el mismo patrón del producto y servicio que dan. Ese financiamiento a la microempresa o el gasto personal que prácticamente tiene la misma naturaleza o la misma característica. Entonces, tomando en cuenta estas 3 características, pues, este pareciera que está en el tema del sector emergente, ¿verdad? Buscando un sector en crecimiento. Sí podemos decir de que hay información financiera pública, tanto a nivel del regulador como a nivel de la institución. Todas las instituciones, en este sentido, tienen que reportar sus estados financieros cada año, ¿ah? Y lo tienen que colgar en un portal web que ellos mismos diseñan. Entonces, veamos a la definición, porque este tema del por qué no hemos llegado a un sector en crecimiento inmaduro puede tener un impacto en la forma y en la concepción del sistema mismo, en la forma de ordenación y de regulación. Miren, la ley 769, que no tocó, ¿verdad? Su definición, establece que la intermediación del microcrédito, ¿verdad? ¿Qué es? Es una actividad que realizan las instituciones de microfinanzas y consiste en captar recursos de instituciones financieras mercantiles o de desarrollo nacionales o extranjeras bajo cualquier modalidad o mediante otros medios
lícitos para su posterior colocación e inversión en operaciones de microfinanza. Eso dice la definición. Pero ¿qué dice de la definición del microcrédito? Son créditos pequeños, hasta por un monto máximo equivalente a 10 veces el PIB. ¿Se cumple? No, porque hay instituciones que financian más que eso, con un producto que se llama desarrollo empresarial, ¿verdad? Entonces, desde ahí hay una desvirtuación. Destinado a financiar en pequeña escala, mírese bien, la producción, el comercio, la vivienda, el servicio, así como préstamos personales o de consumo, entre otros, a pequeña escala. Otorgado a personas naturales o jurídicas que actúan de manera individual o en colectivo. Hablamos de grupos solidarios o de bancos de confianza, ¿verdad? Con negocios propios o con interés de iniciarlo. Y que serán devueltos principalmente con el producto de la venta de bienes y servicios del mismo negocio. Y estos créditos son utilizados con metodologías crediticias especializadas para evaluar y determinar la voluntad y la capacidad de pago del cliente. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? Que la mayor parte o las instituciones líderes del mercado microfinanciero no son instituciones dedicadas al microcrédito. Y ahí vamos a ver en la presentación que la excluimos. ¿Cuáles son estas? Grupo Q. El grupo Q no es una institución derivada para fortalecer el sector de la micro y mediana empresa. Unicomer o Unicoservi tampoco vende artículos de consumo final financiado. ¿Mm? Gallo más gallo tampoco. ¿No? Globex tampoco. Micredicasa tampoco. ¿Mm? Aunque sí podríamos establecerlo con el tema de la vivienda, pero este tipo de vivienda financiada no es de las más pequeñas, ya estamos hablando de financiamientos más fuertes, ¿verdad? Entonces, estas instituciones prácticamente están en el top. ¿Y cuáles por su naturaleza están dentro de lo que, bueno, Prodesa, Funden? Ah, bueno, y de estas que no dan microcrédito también Prodel, porque ese es prácticamente un banco que financia a instituciones de microfinanza. Entonces son las que tienen el mayor colchón financiero, o por lo menos de cartera de crédito. Entonces ahí ese enfoque digamos, de no estar a la naturaleza del microcrédito, puede ser que nos lleve a estar entre un sector emergente y un sector creciente, pero que no cumple la función y la naturaleza con la que está establecido su formación, que en este caso es el microcrédito. Claramente que son créditos pequeños. ¿Qué es un crédito pequeño? Bueno, puede ser desde $100, ¿verdad? En promedio hasta 600. Pero aquí vemos, por ejemplo, que el crédito promedio ya rebasa los $1,500. Ya es un poquito, es decir, no es un negocio pequeño, ni a escala pequeña, porque esa es la naturaleza y la concepción con que fue concebido. Y lo otro que dentro de este tema del proceso de la intermediación financiera y el mercado de microcrédito, pues aparecen en el gobierno corporativo financistas que desde la primer concepción de la ley en junio, julio del año 2011, estableció en su artículo 57 una prohibición clara, ¿verdad? Y esta decía, efectuar operaciones financieras activas o pasivas no autorizadas por la presente ley o por el Consejo Directivo de la CONAMI. Y la otra es captar recursos del público bajo ninguna modalidad. Y a veces se nota que hay prestamistas naturales como acreedores de fondos. Véanlo, pues ahí está en los estados financieros, ¿verdad?
de las instituciones de microfinanzas. Pues veamos aquí el dato, ¿verdad? Aquí decimos, por ejemplo, veamos este, mira. Deudas subordinadas. Estas son normalmente entre personas naturales y personas jurídicas. Y ahí dice, deuda subordinada, obligaciones convertibles en acciones. Miren, en promedio anda en 10 millones de Córdoba. Entonces es una prohibición cuando este tipo de financista es de origen natural. Y si es jurídico, tiene que estar inscrito, ¿verdad? Entonces, esta ha sido una modalidad que creo que en esta nueva reforma va a ser más exigente que existe esta situación. Miren este dato. A 31 de diciembre del 2019 y el 20, las entidades de microfinanzas tenían obligaciones por financiamiento, ¿verdad?, por montos totales de 236 millones en el 19 y de 190,9 millones respectivamente. Pero miren bien, hay en el 19 habían 66 financistas, persona natural, 65 nacionales y un extranjero. Y para el 2020 subió esa cantidad a 78, 77 nacionales y un extranjero. Entonces, igual sucede. Es decir, ¿cómo llega este financista, ¿verdad? Que no, es decir, bajo una ley se establece que no puede haber, ¿verdad?, como persona natural, ir a poner ahí 100,000, 200,000 dólares. Y si son socios, pues deben de conseguir el aval del regulador. Normalmente nunca está ese aval, ¿verdad? Esto hay que regularlo y evidentemente, pues va a significar un reordenamiento completo para el próximo año. Veamos lo siguiente, ¿qué es importante en el tema de las microfinanzas? Su cartera. Y aquí nos vamos a centrar porque normalmente todos los indicadores de la metodología establece que se evalúe la cartera bruta, ¿verdad? Entonces, en este caso, la cartera bruta para las personas que son evaluadores, ¿verdad?, o que son, digamos, que están dentro de las instituciones y son personas que analizan el riesgo, pues el cálculo de la cartera bruta, tal como viene derivado en el informe de la Comisión de CONAMI, cuando habla de clasificación de créditos, dice que la cartera bruta de crédito neto hay que sumarle, la cartera bruta va a ser igual a la cartera de crédito neto, hay que sumarle los intereses y las comisiones por cobrar por cartera de crédito y restarle las provisiones genéricas por incobrabilidad de crédito y también las provisiones por incobrabilidad de cartera de crédito. Y eso es la cartera bruta, ¿verdad? Normalmente a veces los análisis se hacen con cartera neta, ya cuando hemos quitado las provisiones, ¿verdad? Sí, digamos, se puede, pero la metodología establece hágalo con la cartera bruta. Entonces hay que hacer este cálculo. Y luego la cartera en riesgo es la sumatoria de los créditos en cobro judicial, más los prorrogados, más los reestructurados, más los vencidos. Y todo eso sumado se divide entre la cartera bruta. Este es prácticamente uno de los indicadores importantes de las instituciones de microfinanzas, cartera en riesgo, ¿verdad? Veamos cómo se comporta. Miren cuánto es el saldo de cartera de las instituciones de microfinanzas reguladas en millones de dólares. Esto incluye a FAMA y FDL que tienen otro regulador, pero sacamos todo el entorno, ¿verdad?, que es la superintendencia.
Miren, ese crecimiento es bastante sostenido, con algunos, digamos, en diciembre, 503 millones. Miren, vamos a cerrar mucho mejor que el año pasado en crecimiento de cartera. Quiere decir que hay dinámica económica. ¿Mm? ¿Verdad? Y efectivamente, pues tal como lo muestra el gráfico, hay una línea de ascenso. ¿Mm? ¿Cuál es lo no tan bueno de esto? El tema es el saldo de la cartera ya se mira disminuido cuando extraemos aquellas instituciones que no se dedican al microcrédito, de las que ya hablamos. Miren, 569 millones de dólares. Cerramos en octubre. ¿Ah? Y sacando esas instituciones, esas 5 o 6 instituciones, cerramos en 520 menos 569,74. ¿No? Es decir, prácticamente hay 150 millones de dólares importantes. Estaríamos hablando de un 38-40% de participación de ese saldo de cartera. Imagínense. Es decir, ahí es donde uno puede ver y analizar que el sector microfinanciero, microempresario, no se está fortaleciendo porque las fuentes de financiación no están llegando a ellos. Porque nos estamos concentrando en financiamiento a bienes de consumo final y no a productivo de comercio. Es decir, estamos arriesgando. Cuando nosotros financiamos eso, pues la cartera en riesgo, por su naturaleza inherente, incrementa su riesgo de impago. No es lo mismo dar un financiamiento a una actividad productiva, comercial o de servicios que a la compra de un electrodoméstico. Entonces, desde ahí podemos ir viendo de que se está apostando mucho, ¿verdad?, a la financiación de bienes de consumo. Y esperemos que esto dé, digamos, o que sea, o exista observancia por parte del regulador para que ataje un poco esto o por lo menos, ¿verdad?, lo regule de una manera y lo equilibre, ¿verdad? Aquí dice, se excluyen a las instituciones que no dan microcrédito, sino que financian electrodomésticos, autos, motos, etcétera, pero que son reguladas. Y aquí está la cartera en riesgo. Estamos hablando de todos, incluyendo Fama y FDL, ¿no? Es decir, en diciembre, todas las instituciones de microfinanza en su cartera en riesgo cerramos con 4,41%. Nos hemos mantenido en ese rango del 4,40 al 4,60. Si ustedes se fijan, nos hemos mantenido en ese rango, ¿verdad? Con un pico bajo en abril, casi llegamos a 3,86. Esto a veces es un poco engañoso. ¿Por qué? Porque puede ser que existan políticas agresivas de cobranza y que en un determinado momento se establezca una cobranza fuerte, agresiva. Pero también pueden existir saneamientos y eso sale de la cartera y mejora esa posición, nada más que afecta el patrimonio. ¿Mm? Entonces, pues prácticamente estamos estables en ese punto, ¿verdad? Pero veamos cómo se comporta. Aquí están las carteras en riesgo de todas las instituciones de microfinanza en millones de dólares. Evidentemente que el regulador CONAMI, pues, es el que tiene más, pues. Es decir, vemos este comportamiento, porcentualmente casi nos mantenemos igual, pero en temas de monto, aquí la cosa cambia. 22 millones de dólares cerramos en diciembre, 22,234,000, y ya a partir de mayo hay un crecimiento, miren, 23,476,000, 23,947,000, 22 millones una baja, pero sube
en agosto en 25.353.000 y vuelve a subir en septiembre 25.521.000 y baja un poquito, pero nos mantenemos en el rango de los 25 millones de dólares. Es decir, que hay un incremento sustantivo, ¿verdad? Y podemos ir analizando que quien más, es decir, quienes están contribuyendo a esto son las instituciones reguladas por Konami y también Fama, ¿verdad? Por ejemplo, Konami empieza con 19.566.000 en sus saldos de cartera en riesgo y ahorita anda en 21 millones. Prácticamente, este sector regulado, ¿verdad?, tiene el 85% donde está concentrado la cartera total. ¿Mm? Entonces, es una fuente de riesgo. Un problema en este sistema de la comisión de las instituciones reguladas, pues va a afectar de manera de ósmosis a Fama y FDL. FDL pues tiene todavía muy controlada su cartera en riesgo, ¿verdad? Pero pueden ver y notar que a partir del segundo semestre o de mayo específicamente hay un incremento sustancial de la cartera en riesgo. Es decir, ¿cuánto ha crecido? 25.292.000 menos 22.234.000. Estamos hablando de un poco más de 3.058.000 dólares de crecimiento. Eso no es nada halagatorio, porque ya para este tiempo, a octubre, debería de haber una baja. ¿Mm? Por eso, como les digo, estamos haciendo la preliminar porque vamos a hacer una de cierre ya en enero para ver cómo fue todo eh, esta, este comportamiento, ¿no? Entonces, veamos pues que ha existido en estos indicadores posiblemente colocaciones excesivas o buenas épocas de colocación que nos ha permitido que el indicador porcentual se mire que está bajo. Sin embargo, ya en términos absolutos, que es como se debería de medir, se ve que hay un incremento y eso hay que ponerle ojo, ¿verdad? Y veamos este comparativo. Estos solo son las instituciones de microfinanza y las instituciones que están incluidas. Todas las que dan la cartera en riesgo, solo instituciones de microfinanza, es decir, no son instituciones que dan financiamiento de bienes de consumo final, no. Esta sí mantiene, ¿verdad?, un indicador de riesgo por debajo del 4%, ¿verdad? Cerró en diciembre en 3.32, siguió un pico en mayo. Mire, es que mayo, al parecer, no sé si la entrada del invierno ha significado un incremento en la exposición de la cartera en riesgo. Luego se controla y viene un pico hacia abajo en julio, pero después viene un alza. En agosto se mantiene en septiembre 3.28, 3.21 y 28 y vuelve a bajar en octubre, ¿verdad? Está luchando. Es lo mismo que decimos. La probabilidad de impago para instituciones que da financiación a actividades productivas, la tasa es mejor de recuperación y demora. Miren las instituciones que dan financiamiento de bienes de consumo. 8%, que ya es alto, ¿verdad? Y luego, pues se mantiene en esos ratios, 8.23 en enero, 7.76, hay un pico en abril, ¿verdad? Estos picos a veces no tienen una explicación lógica porque aparecen de pronto. ¿Mm? Ser que descargan carteras, sanean, etcétera. Y luego, vean, aquí lo ven en el comparativo, miren cómo de manera sinuosa se comporta esta cartera en riesgo. Esto es un poco más estable. ¿Mm? Sin embargo, es alta con respecto a esta, ¿verdad? Vienen bien. Cierra en octubre 7.73%, casi, es decir, se están acercando a un indicador, ¿verdad? Ya el 10% ya es un indicador relativamente alto para este tipo de actividad, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer las instituciones? Estamos hablando de la metodología que usa el BCE. Ok, si tengo este nivel de comportamiento, lo que tengo que hacer es
hacer una provisión y esa provisión de cartera dividirla entre mi cartera bruta, ¿verdad? Para estos niveles, por ejemplo, puede ser relativamente bajo. ¿Mm? Miren, en diciembre, pues el nivel de cobertura en 12%, ¿verdad? Sin embargo, ha habido un incremento y eso es bueno, es decir, es relativamente bueno porque estoy creando provisión de cartera, un colchón financiero para poder aceptar, ¿verdad? O que las pérdidas esperadas no tengan un impacto relativamente menor, como que no la tuviera, es decir, como que si esto fuera de un 10% a menos. Es decir, las mismas instituciones se están protegiendo frente a eso. Y este es el promedio. ¿Cuál es el problema que existe aquí? En la variabilidad. Cuando se hacen estos análisis, no es el tema del promedio, sino que vean el aspecto fundamental en esto, ¿verdad? Están los indicadores. Vamos a buscar los indicadores y van a ver una situación interesante. Vamos a buscar, estábamos viendo la provisión, ¿verdad? La provisión sobre la cartera bruta. Entonces el promedio dice que es el 12%. El promedio, esta parte. Pero ¿dónde está el análisis más, digamos, cuando hablamos de desviación estándar? Ahí sí vemos la diferencia, ¿verdad? La desviación muestral. ¿Mm? Y vamos a ver la diferencia. Vean bien, ¿qué clase de desviación? 14% del promedio. Mire, es decir, que la desviación estándar, ¿mm?, que es un dato estadístico, es decir, cuánto me alejo del promedio, es por encima del promedio. Eso significa que existe altos niveles de riesgos. ¿Mm? ¿Logran verlo? Miren, por eso es que es importante cuando se hacen estos análisis, promedio y desviación, porque es lo que me indica, ¿verdad? Qué tan lejos o qué tan cerca estoy de un problema de riesgo financiero o de un indicador. Miren, para que vean. Es decir, el promedio me dice 12, pigudo, pero vean la desviación. Es decir, está muy largo. Debería de ser tal vez 2%, 4% en términos normales, pero esta desviación es demasiado grande. Es decir, cuando existen desviaciones muy, muy grandes, incluso por encima del promedio, significa que hay muchos riesgos. De todo, puede ser riesgo de información o riesgos operativos, ¿verdad? Entonces, ahí lo ven, ¿verdad? Que aunque diga, bueno, ahí está bien el indicador, sí, pero la variabilidad por institución es enorme. Hay algunas que no llegan a tener un indicador adecuado y pueden tener una mora muy alta, ¿verdad? Muy delicado eso. Vámonos a este otro. Es decir, la cartera en riesgo se divide en cartera en riesgo sobre cartera aguda, gasto de provisión y la provisión acumulada. Cuatro aspectos fundamentales. Pues aquí igual pasa sobre lo mismo, ¿no? Vamos a hacer el mismo análisis. ¿Mm? Las provisiones acumuladas. No hay. No, no lo tengo aquí. Pero veámoslo aquí, pues. Se sacaron por cada una de las carteras. Y en definitiva, como mínimo, la provisión acumulada debe tener el 100%.
y todo, es decir, todo el sector dentro del cálculo hecho de la provisión acumulada entre la cartera y bruta, pues está por encima del 100%. Y eso es un buen indicador, es decir, se están preparando para esto. ¿Qué muestran las provisiones acumuladas entre la cartera bruta? Bueno, esta medida muestra qué porcentaje de la cartera en riesgo está cubierto por la reserva para préstamo. Está bien, por lo menos ese indicador es fiable, aunque existan esas variaciones enormes. Y este ratio indica que también está preparada la institución para esperar o enfrentar el peor escenario que podría ser si los créditos atrasados no son pagados. Dentro de lo rescatable es que las instituciones están creando provisiones porque efectivamente hay cierto deterioro de cartera que no lo muestra en el tema porcentual, sino en el tema eh, absoluto, es decir, de monto. Y a eso es lo que hay que darle seguimiento. Es decir, reforzar más el tema del seguimiento a la cartera, el análisis de cosecha, el análisis de los incumplimientos, en qué rango de mora son donde me están incumpliendo más los clientes y ahí poner un freno. Pero de estos tres indicadores, el rescatable, el más fuerte que está, es la provisión acumulada. Y deberían de ser los tres para tener una eficiencia. Por eso es que se nota usted aquí que hay un crecimiento, porque se están disparando las colocaciones, pero también se está quedando gente impagando. Y ante eso, pues la institución lo que hace es incrementar su reserva. Y está bien, pues por ahí llevamos un punto. Ahora vamos, ok, pero ¿quién hace esto? Esto lo hacen las personas, los trabajadores. ¿Y cuánto estamos gastando? Imagínense, ¿cuánto estamos gastando para llevar estos números, estos resultados? Nada halagador, muchachos. El gasto de personal entre la cartera bruta. Este ratio, ¿qué es lo que mide? El indicador de eficiencia total. El ratio también se llama ratio de eficiencia y mide el costo del personal por realizar toda la actividad comparándolo con el tamaño de su cartera. De tal forma que la regla general, ¿verdad?, es que a menor porcentaje es más eficiente la institución. ¿Somos eficientes? Pues a nivel latinoamericano estos indicadores están casi a la mitad. 15 al 20%. Miren cuánto nos estamos llevando. El 48%. Y este indicador, colegas, es un indicador para la conformación de la tasa de interés. La tasa de interés activo, ¿verdad? Algo importante. Nadie podría andar cobrando menos del 48%. Así de fácil. Pues solo para sacar un indicador, su tasa mínima activa, 48, porque ese es el gasto del personal entre la cartera bruta promedio. En promedio, ¿verdad? Hay otros que pueden ser más eficientes, ¿verdad? Se pueden sacar. Bueno. Gasto del personal entre la cartera bruta, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, hay uno, miren, hay unos que son eficientes. Miren esto, por ejemplo. Prodel, pues, pero no es una institución directamente vinculada al microcrédito. 2.6% eficiente. Mire. Promujer, 11.97 eficiente. ¿Verdad? Aquí sí. Este sí está bastante fregado. 0.93 es el gasto de personal sobre su cartera bruta. Casi se lo está comiendo totalmente. ¿Verdad? Entonces ya no le da. ¿Verdad? Ya no le da. Sí, ya que cobrar una tasa menos de eso, ¿verdad? A ver, dice, ¿qué institución dijimos? Esta institución, Servicredit, dice, una tasa de costo de personal sobre la cartera de 0.93. Veamos su tasa.
Aquí está, ¿ves? Claro, mire qué tasa cobra. El 324%, porque con una tasa del 100 no, es imposible sostenerse, ¿verdad? Porque ese es uno de los componentes para determinar la tasa mínima activa. Bueno, se establece la metodología. Y lo otro es necesitamos recursos. Y entonces hablamos de estructura de los pasivos financieros sobre los activos totales. Y este sector, pues, han dado en términos porcentuales. Pero recuerden que ha habido crecimiento de las colocaciones. Y entonces posiblemente se haya tenido que buscar más financiación para eso. ¿Qué mide este ratio? Mide la estructura del pasivo financiero, es decir, deudas con instituciones financieras o proveedores de fondos, en los cuales han incurrido la institución para financiar su cartera de crédito. ¿Verdad? El ratio de gasto financiero no es el margen financiero, ni la tasa de interés promedio a la que se presta, ¿verdad? Hay que estar claro. Sin embargo, esta parte es fundamental. Ya vimos esta, que es un componente de la tasa activa promedio. Este otro componente, la cantidad de intereses sobre cartera bruta. Y si esta estructura se mantiene así, ¿verdad? Aquí es el componente de los pasivos financieros, pero hay que calcular o extraer los intereses pagados sobre cartera bruta y anexárselo al gasto personal, y eso constituye otro componente del cálculo de tasa de interés, ¿verdad? Porque hay instituciones que cuando usted le pregunta cuál es su metodología para calcular el interés cobrado, no la tiene. Normalmente se van a la referencia de lo que existe en el promedio de la industria. ¿Cuánto es el promedio de la industria? Pues, según esta tablita aquí, el total de la industria dice que es el 54%. Aquí lo tienen, ¿eh? Para este análisis usamos la moda, ¿verdad? Que es la que más se repite en los contratos. ¿Mm? ¿Verdad? Luego, el costo de préstamo, muchachos. Evidentemente que esto es acumulación de gastos, pero vean el comportamiento. En el año 2023 de diciembre, el costo del préstamo era de $219. ¿Qué le parece? ¿Verdad? ¿Qué es el costo del prestatario, del préstamo? Esta es una medida significativa sobre la eficiencia, dado que muestra el costo promedio de mantener a un prestatario de microcrédito activo. Aquí no estamos haciendo salvedad de aquellas instituciones, aquí los tiramos a todos y eso puede ser, ustedes me podrían decir, ahí hay un sesgo de análisis, porque se debió haber apartado y tienen razón. El problema es el tiempo, ¿verdad? Pero sí, vamos a hacerlo y vamos a hacer la separación para ver cuánto cuesta exactamente mantener, pero tomemos esto como referencia, pues, ¿no? Dado que el tamaño del préstamo no es parte del denominador, aquellas instituciones con préstamos más grandes no necesariamente se mostrarán como las más eficientes, como usualmente lo muestra el ratio de gasto operativo. El costo operativo del prestatario es, en este sentido, un indicador justo, claro y efectivo que el ratio de gastos operativos. Estamos al 10, miren cómo ha ido el crecimiento, ¿verdad? Desde este punto de vista de la perspectiva, creo que nos vamos a pasar el costo promedio del año pasado. Nos vamos a ir por encima de los $220 por costo de préstamo. ¿Y por qué ha sido esto? ¿Por qué les digo? Porque lo veo en el deterioro de la cartera. Porque sí, efectivamente, aunque se vean que son porcentualmente aceptables, pero desde el punto de vista de incremento absoluto se nota que hay un incremento, ya lo vieron ahí, $3 millones arriba. Entonces, eso significa emplear más recursos humanos, financieros y tecnológicos para el seguimiento de esa cartera, ¿verdad? Y luego, este sí es un poco preocupante, estimados colegas, porque a nivel latinoamericano prácticamente esta tasa es el doble. Productividad, ¿no? ¿Qué significa esto? Este ratio captura la productividad del staff. Cuanto más alto es,
más productivo es el personal. Aquí no estamos hablando de promotores, sino del personal total. Sería bueno tener la escala de número de empleados por institución. Ese dato no está, ¿verdad? No lo tenemos como fuente pública. Traemos aquí lo que está como fuente pública. Y luego dice, indirectamente el ratio indica que también la institución ha adoptado sus procesos y procedimientos a la administración de sus productos y servicios. La baja productividad del personal no significa necesariamente que el personal trabaje menos, sino que están involucrados en un excesivo papeleo y excesivos procedimientos. Hay instituciones que en el représtamo vuelven a hacer todito el proceso. Y puede ser de que existe información que ya no sea necesario actualizarla, pero se hace todo. Entonces la productividad, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, 127, digamos, podríamos decir préstamos por persona, por el personal total. Según las estimaciones, ¿verdad?, que extraje de la CONAMI, hay entre 2.500 y 3.700 empleados, personal total, ¿verdad?, directo. Entonces calculamos los gastos operativos entre el personal total. No hay distinción quiénes son promotores, quiénes están en la parte administrativa. Total. Pero aún así este indicador es bajo. Imagínense que en abril llegó a 102. En algunos indicadores en América Latina llega a 250 o 300. Es decir, estamos bajos y pareciera características de sector emergente. Y nos hemos estancado. Miren, estamos en la brecha 120, 130. ¿Qué? 120, 125, 127 fue lo máximo. Entonces las instituciones deben empujar al tema. ¿Será que la productividad se está estancando, se está bajando porque hay deterioro de cartera? Es una buena pregunta. Y a veces todos los indicadores mostrados pues tienen que tener ese aspecto de revisión, ¿sí?, y de mayor, digamos, información, por ejemplo, cuántos empleados hay por institución, en qué características de cargo, cuánto se sanea. Esos datos no están. ¿Mm? Y luego tenemos lo siguiente. Esta maraña, esta araña que ven aquí, preocupa un poco porque el crecimiento de la cartera y el resultado del ejercicio no son congruentes, ¿verdad? Y eso pues hay que, ¿no?, como dicen, hay que revisar los números. ¿Mm? Miren lo que tenemos aquí, ¿verdad? En diciembre, miren, el resultado del ejercicio decayó 87% con una baja del 2% de la cartera. ¿Mm? Miren qué importante. Una baja, miren el indicador, una baja del 87%, ¿verdad? Perdón, una baja del 2% de la cartera en negativo implicó un decrecimiento del resultado del ejercicio del 87%. No tienen la misma proporción, son bien, como dirían en matemáticas, son asintóticos, es decir, no llevan la misma simetría, ¿verdad? Vean creció 1% la cartera y se disparó a 82 el crecimiento del resultado del ejercicio. Vean esto, 1% impactó en el 51% de crecimiento. Pero vean este otro que ya no tiene relación directa. El crecimiento de la cartera fue negativo y se ganó con un 10% de incremento en el resultado total del ejercicio de todo el sector. En abril fue positivo los dos y se lleva una correlación. Crece la cartera y crece el resultado del ejercicio. Estos fenómenos hay que estudiarlos un poco más.
porque no hay certeza absoluta de qué es cuál es la correlación entre ellos, si es con la relación de la cartera o con la disminución del gasto de provisión, ¿verdad? O con una política agresiva de cobro o con un saneamiento. Pero sí, llevan es decir, esos sucenoides que ven ahí, esos niveles y además de eso que no entrelazan, ¿verdad? Este es un tema a investigar, ¿no? ¿No? Meterle más pluma. Miren el crecimiento de la cartera es negativo y se ganó. Fue positivo el resultado del crecimiento. No lleva la misma lógica, la misma tendencia. Y en octubre, pues, ¿verdad? Septiembre, perdón, la cartera creció en 2 y el resultado en 8, pues. Lleva, digamos, en este caso hay cierta simetría, igual en agosto. Pero de aquí, pues, existe esa diferencia preocupante que hay que profundizar más en este tema. ¿Por qué el crecimiento de la cartera no lleva la misma relación del resultado del ejercicio? Y luego el tema de el endeudamiento. De deuda entre el patrimonio es la medida más simple y la mejor conocida como adecuación de capital para las instituciones de microfinanza, no para FAMA ni FDL, que la adecuación de capital se mide de otra manera, pero por lo menos para las instituciones de microfinanza. ¿Verdad? Este ratio lo que establece es de particular interés, ¿verdad? De los fondos, ¿verdad? Este ratio es de particular interés para los proveedores de fondos porque indica cuánto colchón es seguro en forma de patrimonio y tiene la institución para absorber pérdidas, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y ahí podemos ver la estructura. Miren, 92% en diciembre y ha ido bajando relativamente a 89 en abril. 91 volvió a subir esta estructura, ¿verdad? 90% subió en julio y después ha tenido un descenso importante, ¿verdad? Igual, este tipo de análisis, variación, desviación estándar, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos aquí? Las tasas de interés. Como vemos esto, veamos cuál es la tasa de interés. Y aquí están de las instituciones, 10 instituciones a octubre del 2024. Veámonos y centrémonos en la moda. Tasas anuales de 544%. Servicredit 324%. Silva Lira SA 216%. Significa que aquí hay temas de revisión en el tema de la administración de la cartera, de su gasto y del personal. Y puede existir también un problema de fondeo. Te presto 212. Miren, todas estas. Microcredit 192%. ¿Verdad? León 2000, 180% anual. León IMF 180%. Concerfixa 168%. IMG 162%. Fides Camina 144% y ya baja de 100 el gallo más gallo. ¿Verdad? Pero estas instituciones desacomodan la estructura del sector, porque el sector en promedio tiene el 54%. Y este promedio anda por encima del 150 al 250%. ¿Verdad? Eso indica que este saldo de cartera que está sobre estas instituciones, ¿no? Tienen una afectación o pueden crear, ¿verdad? Un efecto de riesgo sistémico con comprometer estos niveles o por tener estos niveles de tasa de interés que puede ser, ¿verdad? Que eleve el tema de la prima de riesgo de la industria y que los fondeadores puedan de alguna manera generar señales de alerta. Y decir, puede ser que exista un enfoque de riesgo de sistema que no lo estamos notando porque todo se está trasladando a la tasa. Entonces es importante llegar a esa parte del conocimiento. Ya lo habíamos visto, la parte de la adecuación de capital
Mide el apalancamiento total, es el ratio que mide, digamos, lo que ya habíamos estimado, ¿verdad? Allí en ese aspecto, igual como en la provisión de cartera, pues tenemos seguridad, en el sentido de que hay muy buenos números. Miren, hemos llegado a un ratio acumulado hasta el 645%, deuda sobre patrimonio. Y a pesar de que aquí bajó, ¿verdad? En promedio, todos estos datos son promediados. Estos datos se consideran mejor analizados cuando se saque el promedio y la desviación, ¿verdad? Tema importante. Entonces, pues aquí nos quedamos tal vez en el 50% porque solo los promediamos. Hay que ver la desviación para generar el riesgo, para determinar qué, digamos, primero, fiabilidad de la información y también el nivel de riesgo que puede estar, digamos, determinando la institución. Entre más se aleja del promedio, es más riesgoso. Y hay que ver cuántas de ellas se alejan más del promedio para ver qué estas riesgosas son. 58 instituciones, 25 se alejan del promedio, ya, es decir, un sector con problemas. Por eso es que es importante hacerlo de esa manera. Y luego, datos importantes como es la utilidad del ejercicio entre el patrimonio, lo que nos conoce como el retorno sobre el patrimonio, que indica la rentabilidad de la institución para cualquier entidad privada, ¿verdad? El ROE, ¿verdad? Es coeficiente de enorme importancia puesto que refleja la tasa de retorno sobre la inversión de sus accionistas. Sin embargo, en las organizaciones sin fines de lucro que no distribuyen utilidades, el ROE es utilizado mayormente como una estimación de la viabilidad comercial y la fortaleza del patrimonio. Hasta ahora, pues solo hubo en junio una baja importante negativa en 138%. Sin embargo, siempre se ha mantenido en una brecha porcentual entre el 20% y el 35-40%, ¿verdad? Es una tasa atractiva, sirve para calcular, ¿verdad?, la expectativa del inversor y demostrar buen rendimiento. No se pagan esas tasas normalmente o efectivamente, pero sí sirven para mostrar la fortaleza, como dice el ratio, sobre el patrimonio. Y luego, el rendimiento sobre los activos, ¿verdad? Es una medida global de rentabilidad. Aquí sí ya vemos que existen una medida muy pequeña, casi con niveles de 1%, 1,5%. No tan atractivo para el fondeador, pero sí para el inversor como socio. Miren que puede existir una diferencia enorme. Y en estas dos, pues entre el tanto el tema el tema de el apalancamiento, como en el tema de la financiación por parte de los socios, les puede resultar atractivo, digamos, financiar actividades de microfinanzas porque sirve y se nota que existe una tasa alta de rentabilidad propia, ¿verdad? Y a pesar de que existen 14 instituciones que no están cumpliendo de manera prudencial con su patrimonio de 7,7, pero sí tienen, por ejemplo, utilidades del ejercicio no distribuidas que bien pueden compensar un ajuste de patrimonio en ese caso, ¿no? Y luego, pues aquí los tenemos. ¿Dónde se concentra la mayor actividad económica? En Managua. 38% de los saldos está concentrado en Managua. Y los demás, pues, en zonas de los departamentos, Chinandega, León, Carazo, Granada, etcétera. ¿Verdad? Ahí llega. Solo debemos probarle unas cositas adicionales más. Este es el sector, ¿verdad? Casi se ha mantenido en este sentido. Esto está octubre, pero en diciembre se mantuvo igual, casi con la misma varianza. Por ejemplo, digamos, PRODE es una institución bastante líder en el mercado, allí donde tiene concentrada su mayor cantidad de cartera, 23 millones de dólares, ¿verdad? Y Costa Caribe, Río San Juan, Chontales y Boaco es su sector más importante, ¿verdad? Soy ahora, por ejemplo, Managua, 100%. Único Servi, ¿verdad? Tiene
Managua prácticamente el 40%. Sin embargo, también en Matagalpa y en León su participación. Y también el tema del patrimonio. ¿Verdad? Miren, todas estas instituciones, en verde aquí, es en rojo, están por debajo del patrimonio. Miren, 14 instituciones por debajo del patrimonio. Y para finalizar, pues, el sector, pues, desde el punto de vista de la perspectiva del dato de la utilidad del periodo, calculando con el logaritmo natural, pues existe una probabilidad del 95% de obtener ganancias. Eso es un buen indicador. Y también un aspecto importante es que en el tema de la variación del tipo de cambio, ¿verdad? Que ha estado fijo, también existe una posibilidad de que sea positivo. Pueden verlo, miren. Una probabilidad del 95% de que, esto estamos hablando de todo el sector en el tema de lo que es el comportamiento de los tipos de cambio. Este es informe del Banco Central. Entonces existe la posibilidad de que el efecto del tipo de cambio no sea de manera negativa, sino que sea de manera positiva para la institución, tomando en cuenta el patrimonio económico neto. ¿Verdad? Hasta aquí llega mi participación de la presentación. No sé si hay preguntas, inquietudes, ¿verdad? Aportes que son bienvenidos. Roque, Por acá estamos, profesor. Ok, pregunta. los participantes están preguntando que si les vamos a compartir el material. Claro, hombre, sí. Usted sabe que siempre lo Ok, compartimos. ok, Ahí les va a perfecto. servir, ¿verdad? Entonces, sí. Por lo menos. Dice Entonces, Esteban, dice, buenos días, ¿por qué anda saliendo la auditoría externa con una provisión de los intereses o comisiones? Tengo que entendido que solo se provisiona la cartera, su capital. Y habría que ver, Esteban, si hay habría que ver si hay comunicación del regulador si está estableciendo una provisión genérica, ¿verdad? Revise eso. ¿Verdad? Si no, pues ahí usted lo que dice es correcto, ¿verdad? Pero revise si está esa situación, si hay alguna comunicación por algún efecto que tenga. ¿Mm? Puede ser, vio algo el regulador y lo mandó a provisionar, ¿verdad? Otro tipo de cosas. No sé si hay más preguntas, ¿dónde podemos encontrar la metodología para este análisis? Ahí está. Dice, está en inglés, hay una en español también, se llama Guía Metodológica del BIT. ¿Verdad? Ahí están todos ¿cómo se llama? Los indicadores que tienen eh, los indicadores que pueden, todo esto que vimos nosotros. Dice, las cooperativas, ¿dónde encontramos para este tipo? Las cooperativas de ahorro y crédito. Es que esa metodología se ocupa para las instituciones de microfinanza, ¿verdad? Básicamente está dirigida a ella, ¿verdad? En las cooperativas no sé si hay otros modelos, colegas, hay otros modelos. Hay un modelo que se llama modelo de Monte Carlo. Es un poco complicado, pero sirve para todo, ¿verdad? Ahí, pues ahí lo único es adecuarlo. Es lo único, pues ahí. ok. ¿Alguien más? Sí, les ¿Alguna vamos a mandar pregunta? el material, no hay ningún problema, así se los mandamos. Ok, lo que es material y certificado es un lapso máximo de 48 horas, estimados, para que ya más o menos sepan. Sí, Y les voy a compartir por última vez lo que es el link. Igual les voy a dar chance para que se registren hasta hoy, hasta las 5 de la tarde, para quienes no puedan hacerlo así de forma rápida, para que tengan lo que es su certificado y el material que me va a estar compartiendo el licenciado. sí, y lo otro es que espero que les sirva esta información, muchachos. Es decir, más ahorita que van a elaborar, si están trabajando en instituciones financieras, su POA, su plan operativo anual, que les sirva para ver cómo van los indicadores más los resultados de su propia empresa.